cordial bienvenida a este nuevo capítulo de Licaya. En esta ocasión voy a dedicar una lectura, un análisis al libro La religión Hölderlin del querido poeta y ensayista argentino Javier Galarza. Así que sin más, estoy bastante animoso, dichoso de realizar este capítulo. Y como introducción leeré algunos datos biográficos de Javier Galarza. Javier Galarza, poeta y ensayista, nació en 1968 en Buenos Aires, Argentina. Dio cursos en la Fundación Centro Psicoanalítico Argentino. Publicó los libros El Silencio Continente en 2008, en 2010 Reversión por Tropofonía, Velo Horizonte, Refracción por Años Luz en 2012, Cuerpos Textualizados en Letra Viva 2014, en coautoría con Natalia Litvinova. Lo Atenuado por Odisea 2014, Jason Babel por Buenos Aires Poetry 2017, el ensayo La Noche Sagrada por Odisea 2017, Furalina en Ediciones en Danza 2018, el ensayo La Perfecta Desnudez por Letra Viva en 2018 en coautoría con Leonardo Leibson y María Magdalena. Participó con sus notas en la edición de HD ¿Qué son las islas?, editado por Yanté en 2018. En narrativa publicó 10 cuentos góticos en La Docta Ignorancia 2019. Murió en 2022, poco tiempo después de publicar La religión Hölderlin, el libro que veremos hoy, editado por Yanten, y también de finalizar la escritura de sus notas para el libro Fragmentos de un diario de infierno de Antoine Artaud, editado recientemente por Las Furias. Estamos aquí en agosto, ya está de 2023 y ya comienzan a circular los primeros ejemplares de este último libro mencionado. Dicho esto, antes de entrar de lleno al libro, me gustaría comentar algunas generalidades de Javier Galarza. Como ya se lee en la introducción, lo que se aprecia es muy fuerte el vínculo que hay entre la poesía en su trayectoria, la filosofía, el psicoanálisis, el ensayo, la reflexión, el pensamiento en relación con estos diferentes formatos, por llamarlos de alguna manera, sin aspirar a ninguna estructuración al respecto, ya que hay una versatilidad en su escritura muy interesante. Como decía, se destaca independiente del aparente formato de sus publicaciones, un núcleo en su escritura vinculado al ejercicio de pensar, empleado también en una riqueza de lecturas que él realizó. En su escritura se palpa una acentuación tanto hacia el desborde como a la fragilidad de ser, de existir, de la vida, con interconexiones, digamos, hacia elementos cotidianos. También mezcla o toma en cuenta aspectos culturales contemporáneos o de otras épocas. En esto dicho, la religión Hölderlin no es la excepción, pero por supuesto también tiene sus cualidades singulares. Tiene el carácter, entre otros, de acentuar este desborde y la fragilidad de existir, siendo un libro de ensayo, digamos, ensayo poético, filosófico. Ahí hay una especie de mezcla muy interesante y que en momentos incluso tiene algo de epistolar, porque tiene aspectos íntimos, siempre apuntado a este aspecto del pensar y de la poesía, pero donde cuenta con momentos que le habla a una mujer llamada Alia, a quien también uno podría quizás considerar, eso no queda del todo claro, em, con Alina, que es la mujer a quien aparece en el poemario Foralina de Javier Galarza, como una especie de alusión, pero perdiendo ya esa N final previo a la A final de Alina, quedando como Alia, pero ya eso queda como un ambiente enigmático de que fuese así o no. Bien, sin más, antes de continuar, y ya con lo dicho, quisiera leer un fragmento
con el cual abre el libro de estampas, que es con la primera sección del libro. Voy a leer la parte uno de los días de peste. Alia, te escribo desde este país de lluvia, esta tarde de lluvia, esta carta de lluvia. Nuestros bares están vacíos y la niebla cubre los parques. Los ríos se secan y nuestros bosques están en llamas. Los cuerpos cambian a cada momento. El poder extiende la metáfora del virus y la guerra estalla en todas partes. Camino por las calles que perdimos con un tomo de Hölderlin y recito su himno Patmos, Aversita. Allí donde está el peligro, crece lo que nos salva. Sabemos que el Dios está cercano, pero es difícil de asir. En verdad llegamos tarde, amiga. En la radio anuncia un científico. Las variantes aparecen y desaparecen por azar. Las teorías de que los virus evolucionan hacia formas más contagiosas y más leves tienen una validez teórica que en la práctica no suele confirmarse. No tiene sentido pensar que la evolución es hacia algún lugar. Si tenemos suerte, la variante predominante será más inofensiva, pero eso es más que nada suerte. No podemos predecir qué variante va a ser la predominante, afirma otro. Hemos creado una metáfora perfecta con bordes donde despeñarse. Tiempo y lenguaje están cayendo. El retorno a lo sagrado podría ser nuestra salvación. Intento pensar la religión que Hölderlin quiso para su tiempo. Pienso en los sabios y poetas de Oriente. ¿Qué tendría todo esto para decirnos como último bastión de sanación? ¿Quién o qué hizo de la supervivencia un bien, de la seguridad un refugio, de la ciencia una respuesta? ¿Quién o qué canceló lo salvaje de una aventura, lo impredecible del presente? Hay textos que abren grietas en el orden del mundo, un mundo que prohíbe las revelaciones y nos recuerdan que nunca estamos a salvo. Mi refugio es la extrañeza en lo cotidiano, crezco en la contemplación, busco un signo salvaje, a veces lo encuentro. Somos una tribu con una débil memoria de los tatuajes que solía tener, dijo David Bowie. Miro a una chica e intento leer sus tatuajes. Ella se entrega al ritmo de una murga que recorre la calle. En su danza está el ritmo celeste de Hölderlin. Un muchacho golpea con furia el parche de un tambor. Camino buscando un signo de redención. Alia, aquí vagamos perdidos. Necesitamos desplazamientos animales para que la noche no nos encuentre solos. Bueno, luego de esta lectura, mencionar que la religión Hölderlin tiene un constante resonar, digamos, de estar considerando su tiempo, como se ha palpado, pero a la vez desde un ángulo que titubea con algo intempestivo, es decir, no se encandila con la actualidad, en la actualidad, sí la cuestiona, sí analiza efectos, circunstancias, incertidumbres propias de la época, pero tomando el pulso del mundo y considerando además autores, referencias que van desde poetas, pensadores remotos orientales, clásicos de la antigua Grecia, además de Hölderlin, Rilke, Paul Celan, Basho, por mencionar tantos otros casos, pero siempre esta especie de titubeo de asumir estas lecturas, sus propios análisis de la actualidad con este ángulo otro, por llamarlo de alguna manera. El libro está formado por tres secciones. El fragmento que leí corresponde al primero, que es el libro de estampas uno. Luego continúa en la parte central, la segunda, la religión Hölderlin, que tiene el mismo nombre del libro, y el libro de estampas 2. También el libro cuenta con algunos par de fotografías muy interesantes
que enriquece la lectura. En cuanto al libro de estampas 1, quisiera mencionar que abre ya con un llamado, una invitación, una acentuación, si se quiere, a reconquistar los dioses huidizos con la palabra, se dice por ahí. Y también se cita una frase de Calazo, con la que abre el libro. Alrededor de este capítulo iré comentando lo que fui recolectando, con algunos comentarios que pueda añadir, pero con pequeños atisbos y citas de Javier Galarza. Por ejemplo, en esta sección del libro de estampas 1 dice, somos la sal de la tierra, cuando habla de poetas. Ese gesto de solidaridad y desesperación, eso que permite lazos fuertes, construcciones y reconstrucciones, dice también, en relación también a la poesía y cada poeta que pueda aportar, ese gesto animal que nos permite seguir en la tormenta, por los que estamos y por los que quedaron en el camino. Esta sección también habla, entre otros contextos, de lo sanitario, de aspectos medioambientales, políticos, y la preocupación que en algún momento enfatiza mucho Javier Galarza es el cansancio de los ánimos decaídos, no en un sentido de evadirlos, como de cubrirlos, de omitirlos, sino asumiéndolos y por ello atenderlos con preocupación, como algo importante de, de estar ahí para cuidar, para de alguna manera conllevar con todas las dificultades que eso conlleva, pero asumiéndolos como tal. Entonces aquí vemos estos aspectos también de la fragilidad cuando avanza el libro y se comienza a hablar del no saber, de las grietas, de las heridas, de lo sagrado también, en un aspecto muy interesante que iremos hablando. Por ejemplo, dice, lo sagrado como impulso básico humano, lo sagrado es independiente a un Dios, es ese espacio para el misterio donde aún nos encontramos. Y aprovechando esto, tanto cuando habla de lo sagrado, del misterio, como también incluso a momentos de lo político, siempre desde un ángulo también particular, singular, muy abierto, muy de apertura, lo sagrado no como en relación a una institución y lo político tampoco, donde dice, el misterio no está reñido con la política, dice, es una ética preguntar, no saber, carecer de respuestas y accionar igual, no conformarse con respuestas fáciles, abrir más preguntas, intentar salvar algo. Entonces, pareciera que esto sagrado, este misterio y esta política de forma de ser en el mundo, que Javier Galarza intenta religar entre ambas, siempre hacia la apertura de la existencia y de salvar algo como resistencia. Por ejemplo, también se va mezclando el arriesgarse, como dice, accionar igual, el peligro, y dice, o el amor emanan también del vacío que crean las cosas que dejan de estar, como decían un poco más atrás, por los que están y por los que ya no están. Es decir, está esta consideración del tiempo, de lo que fue, de lo que ahora es, pero es interesante sobre todo, y eso también se nota mucho por sus lecturas, que lo que ya no está, en su ausencia cobra una presencia distinta, porque el ser humano tiene esa cualidad de que lo quiera o no le irrumpe lo que ya fue, pero sigue siendo de otra manera, hace una resonancia en cada persona. A eso se le mezcla lo que Javier Galarza menciona que dice, la potencia subversiva del deseo aún no se comprende, de la falta, de la abstinencia, del llanto. Y ahí habla, en relación al deseo de todo esto que acabo de decir, potencialidades que alimentan nuestro erotismo, dice. Y entre otras lecturas, por ejemplo, aquí resuena mucho también Heidegger, donde, por ejemplo, Javier Galarza dice, todos los podría haber sido, esperan en algún lugar. También Heidegger, lo iremos conversando,
todas estas posibilidades no es que sean consideradas como con certeza, con consuelo, por decirlo así de alguna manera, de que va a pasar, pero mientras está algo existiendo, laten posibilidades inciertas aún, incluso ignoradas por nosotros mismos, pero está siendo aún. Y esa especie de incertidumbre sigue estando, sigue generando, sigue afectando. Y lo provisorio se acentúa que todo lo es, dice, debe amarse a causa de esa condición frágil, es decir, asumiendo esa fugacidad, asumiendo esa inestabilidad, él llama justamente a que eso sea un motivo de amarlo aún más todavía, ¿no? Y avanzando en esta parte de la sección de libro de estampas uno también cita Heidegger una cita que me parece importante que dice, la única posibilidad de salvación la veo en que preparemos con el pensamiento y la poesía una disposición para la aparición del Dios o para su ausencia en el ocaso. Esa disposición dentro del libro es muy fuerte, el énfasis de estar preparando, eh, cultivando, si se quiere llamar de alguna manera, una manera de ser, sea para que aparezca este Dios, digamos, como algo grande, valioso, en el sentido de una capacidad de comprensión del mundo, de relación con el lenguaje y todas las fuerzas que constituyen a la naturaleza o al universo, pero es digamos, una manera muy amplia, eh, muy libre de, por decirlo de alguna manera, fácil y rápida, muy abierta de considerar esta posible llegada de un Dios, o la ausencia de prepararse para caer en que en el fondo no va a llegar en nada de este aspecto misterioso del ser, por situarlo en Heidegger, y va a ser una caída, pero preparándose. A eso se conecta en esta preparación del pensamiento y la poesía, lo que se cita en el libro aquí a continuación, dice, suelo pensar que hay una trama simbólica hecha de lenguaje, donde cada poeta aporta su propia voz. Intuyo que esta trama es universal, dice, hace a la especie humana, y creo que cada voz es un eslabón pequeño, pero imprescindible en esta cadena. Y a esto también se habla en algún momento del Tao, también hablan de pensadores y poetas orientales, del haiku, y se van dando como saltos, entre comillas, temporales, pero siempre hablando de nuestro tiempo, pero con esta mixtura de influencias, de lecturas y de las reflexiones que Galarza va de alguna manera haciendo pujar, ¿no? Saliendo, erosionando de todo esto. Eh, por ejemplo, dice, creo que molesta el misterio, el no saber. Cada vez que quise entender algo, la cosa fracasó. También dice, lo roto vive y destella, la destrucción alumbra. Es decir, esta fragilidad, esta apertura a que irrumpa la vida, la existencia, da. Entonces, en esta relación con pensamiento y poesía, siempre en el libro hay un pulso que menciona constantemente de que la poesía sería, los poemas serían entonces estos fragmentos, estos reductos del misterio, donde nos encontramos como en un sueño, dice. Por supuesto que también está este diálogo entre varios autores, pero también es fuerte dentro de lo que se van tramando la dimensión particular para potenciar un habitar el mundo entre lo que son aspectos de Nietzsche, Hölderlin y Heidegger, que más adelante yo diría que en la última sección comentaré algo de lo que Javier Galarza fue mencionando en este libro sobre lo que sería habitar el mundo y en relación a sus lecturas y las reflexiones que fue plasmando. Por ahora, dado que el libro se titula La religión Hölderlin, cabría mencionar que la poesía de Hölderlin, por supuesto que requiere, para abarcarla requiere un profundísimo análisis, pero si entre algunas cosas algo se puede mencionar aquí, eh, como pequeño paréntesis, es que tiene cualidades entre como que aborda lo diurno y lo crepuscular, está ese diálogo del encanto al espanto, el encanto
con la naturaleza, con sentirse con estas fuerzas, con la llegada de las estaciones, entre muchas otras cosas, y el espanto, digamos, un oscilar con la naturaleza y las fuerzas que la constituyen, y a la vez, cuando llegan estos golpes, estas irrupciones que son parte del ser humano con la intemperie, con el extravío ante todo, que también resuena un poco la frase de Hiperión, ¿no? Que menciona algo así como el hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Entonces ahí resuena mucho como núcleo, como vértebra, eje dentro de la poesía de Hölderlin, y por supuesto en consonancia, también hay algo de eso en la religión Hölderlin de este libro, muy fuerte. Otro aspecto interesante que quisiera mencionar sobre Hölderlin se ve plasmado en el poema Stuttgart, por ejemplo, donde se habla de la naturaleza de estas fuerzas, pero también de lo temporal, que en este libro es muy interesante, este juego de la poesía, del lenguaje y de los saltos, brincos, relaciones con el tiempo. Eh, en algún momento, incluso en algún verso de Stuttgart, dice algo así como, para los poetas el tiempo es sagrado. Y, y esto es muy interesante porque en este poema se plasma algo muy contundente de la poesía de Hölderlin, que es que está el tiempo, está la naturaleza, digamos, los objetos de la naturaleza, está esta energía o fuerza que va transformándose en la naturaleza y que se está considerando. Y otra cualidad de Hölderlin es que para algunos sectores que lo han leído, está esta riña como de que algunos hablan de que fue parte del movimiento del romanticismo, que es parte de su época, otros dicen que no, y se genera a veces este debate, ¿no? Lo que sucede con Hölderlin es que excede esas categorías, porque si bien Hölderlin a momentos mira, por decirlo así, hacia atrás para contemplar la magnificencia que era para él la Grecia antigua, en muchas cosas, de la naturaleza, de cómo se cultivaba, se trabajaba en relación con eso, él también lo lleva al presente de su época, pensando con las características que lo rodean de la naturaleza, de la cultura que merodea, pero también lo coloca en un futuro. Entonces, por eso esta interconexión de que en algún momento también, en el futuro, si se trabaja la poesía, el pensamiento y el lenguaje, va a llegar también una manera de relacionarse con la vida, cómo se relacionó similarmente, por decirlo de alguna manera, en el pasado, como se está intentando hacer en su momento cuando escribe. Entonces, se genera algo muy interesante en Hölderlin que excede esas categorías como de ser del romanticismo, de ser clásico, sobrepasa aquello. Javier Galarza en el transcurso del libro menciona también que la importancia que le toma el pulso salvaje, que como vivientes nos constituye, es decir, esto que nos mueve, que tanto a veces se opaca por diferentes factores de múltiples focos, aquello insaciable y vital vinculado a una disposición, una actitud generosa en el mundo, esto que excede inherentemente, genera este hacia afuera, aunque estamos en el mundo, estamos fuera, entonces va exhalándose en constancia. El darse ese pulso, a su vez en la religión Hölderlin, también hay textos que aluden a que, más o menos lo he comentado un poco, que el pensamiento esté dentro de la poesía. Para continuar, entre otras cosas, este habitar poético ya mencionado, entonces se genera esta tensión entre esta fuerza salvaje que está en todo, incluso en nosotros, que a veces hay quienes le temen o reservan no potenciarla, no sacarla, no, digamos, no aprovechar esa cualidad, y este pensar en la poesía. Eso más o menos sondeando, bordeando, por supuesto, el, el- estas partes son mucho más contundentes y la idea es ir viajando en el libro, pero es mucho más. Así que a continuación voy a leer un fragmento de la segunda parte, que es de la religión Hölderlin, la parte central del libro,
para ir un poco más adentrándonos. Esta sección se llama Artefactos, lo que leeré, de la poesía como daño colateral. Quiero pensar en la poesía como un daño colateral, como un automóvil viejo que atraviesa la lluvia o un tropiezo en el lenguaje. Trabajar con el concepto de libro artefacto, es decir, una máquina rústica pero eficaz, con piezas intercambiables, que si el lirismo aparece sea por necesidad y no por una idea previa. El mundo es texto, en tanto la vida misma es escritura, y muchas veces uno reescribe libretos, los borra, los altera o los tacha. Me interesa ese desborde de la hoja de papel sobre la vida, buscar en la escritura ese fluido, en las marcas de los libros, en papeles borroneados, en agendas con tachaduras, en colores de tinta y notas al margen. Deseo de expandir el mundo, no en el sentido de crear una ficción, sino en el de apresar un caudal de existencia que de otra forma sería inacible. De chico utilizaba plumas, tintas, lapiceras, cuadernos viejos y modernos, máquinas de escribir. Luego llegó la era de los ordenadores y también utilicé los blogs y las redes. Estamos en una era de transición que no sabemos hacia dónde nos lleva. Esto involucra tanto a la escritura como a la figura del intelectual. Asistimos a una catástrofe global. Los ríos se secan, las ciudades se inundan, las pestes e incendios se multiplican. Colapsan los discursos políticos y científicos. La guerra como motor capitalista es dialogada ante los ojos del mundo. Lo impensable sucede en lo cotidiano. ¿Por qué no intentar una ética de la catástrofe? Que el llamado del otro y el pulso del mundo comiencen a resonar en cada uno de nosotros. Tocamos un tiempo que nos evidencia la fragilidad de la vida a cada instante. En esta sección central, titulada igual que el libro, se realiza de una manera contundente, pero a la vez precisa en los textos, de un recorrido tanto por acontecimientos importantes en la vida de Hölderlin, como a la vez las influencias que tuvo Hölderlin y la influencia que Hölderlin generó en posteriores escritores, poetas, filósofos, entre tantos más. Pero es interesante también recalcar que en esta sección no es que se recaiga solamente en un aspecto como de un relato, de una biografía, como de recortes de sucesos y nada más. Al contrario, se enriquece mucho esta sección ya que no queda exenta de pensamientos que Javier Galarza va entrelazando, relacionando con el recorrido que hace a través de Hölderlin. Menciona por ahí también en esta sección, dice, releer a Hölderlin, un momento intersticial, dice, entre el ya no y el no es tiempo todavía. Y otra cita dice, la naturaleza se manifiesta como un movimiento que no dejará de advenir, un futuro histórico que no cesa de manifestarse, una naturaleza que es paraíso perdido e invocación de un futuro. Es este tiempo que nos pide el retorno a lo sagrado y aprender a soportar el silencio de los dioses. Entonces, en ese soportar el silencio de los dioses se hinca la atención en trabajar el lenguaje, la poesía. Todas estas cualidades están muy fuertemente relacionadas constantemente. Dice, algo ocurre cuando se trabaja el lenguaje. El mundo se abre a lo inesperado, a lo improbable, a lo imposible. También comentan lo que Hölderlin con algunos de sus pares en algún momento quiso instaurar como una religión poética, de la religión de la libertad y de la razón, dice, de la naturaleza. En algún momento Hölderlin en sus primeros años simpatiza mucho con los pensamientos de la revolución. Lo interesante es que al pasar los años se va dando cuenta de buscar otras maneras. Hay una especie, en algún momento dice, fui herido por Apolo, y
y se da cuenta Hölderlin de que empieza a dudar explícitamente de esos pensamientos que lo entusiasmaron en la juventud y buscar centralizadamente, digamos, enfocado en la poesía misma, el traspasar esta poesía vinculada a todo esto que ya he mencionado, como una manera también de influencia para aportar en este futuro del mundo. El hacer el ahínco, por decirlo, de la revelación, como hacer efectivo lo abierto, que, que luego este término resonará mucho en Paul Celan, Rilke o Heidegger, haciendo lugar a lo sagrado. Y en esta especie como de fisura, de crisis, que va hablando el libro, las reflexiones de Galarza, dice, nos queda encender pequeños fuegos, santuarios paganos, retablos por cualquiera, oraciones sin divinidad. Y acá él vuelve a pensar, dice, que el yo no importa y hay que intentar pensar en nosotros, aunque no resulte, pero intentarlo. Y a eso lo complementa, dice, ¿será ingenuo unir poetas de distintas épocas y nacionalidades y pensar en un diálogo común a todos? Este trabajo traza líneas, abre meridianos, intersecciones, puntos de encuentro, reconcilia con el mundo que espera. Entonces, en este aspecto, el reconciliar con el mundo que espera es, eh, es muy interesante que él se nutre, como ya lo he mencionado, no solo de lo que está en el momento, sino con una especie de expansión, de comprensión de, de escritores de diferentes épocas, de no solo pensar en una individualidad como yo aquí, sino de intentar, incluso asumiendo la derrota o no, pero en esa apertura intentar construir desde el pensar poético, desde el habitar poético, con más, con alguien más, con un nosotros. Quisiera también aprovechar de leer un, un fragmento de la sección Libro de Estampas 2. Seleccioné esta porque también hay mucho del pensamiento oriental mezclado y me pareció bastante oportuno por el contenido. Se llama Los ladrones de flores. Pienso, Alia, que alguna vez un hombre pintó un animal en una caverna porque tal vez ese ritual podría favorecer su cacería, o que quizás hace mucho tiempo la danza y los tambores intentaron hacer llover. Escribir podría ser ese impulso originario, un ritual de lluvias y de cacerías. Cuando perdemos el camino, las preguntas más sencillas son las que nos orientan. ¿Hacia dónde estaba yendo? ¿Qué era la poesía? Lo que me gusta de Basho es lo que yo busco en lo que hago, de hecho. Es el poeta del cortocircuito, el poeta que llega sobre una mata de pasto y de inmediato ve el cráneo y la espada del muerto que cayó en combate 2000 años antes, dice Pascal Quignán en un reportaje. Aquel que en cada lugar de la naturaleza ve otra cosa que produce como una especie de reflejo o de cortocircuito en la historia del mundo. El entrevistador de Quiñán dice, Basho tiene un haiku, lo recuerdo bien, decía algo así como, la luna ilumina también a los ladrones de flores. Eso es Basho, es la síntesis, la capacidad de decirlo todo en un fragmento, en una unidad microscópica, ¿no? Quiñán responde, es eso, y a la vez significa que incluso aquellos que cortan las flores son como las flores. En esta especie de ver
en algo lo que no está, justamente mi intención era relacionar eh, lo que venía contando, y dando entrada con esto al libro de Estampas 2, que es la última sección del libro, está lo que mencioné, que es el habitar poético, entre otras secciones de esta parte, que dice: las experiencias de la intemperie, el habitar poético, no es lo mismo, dice, tener un cuerpo que habitar un cuerpo, estar inserto en el mundo de la lengua que habitar la lengua, estar en la tierra que habitar la tierra. Y ahí de nuevo acentúa: un habitar poético exige pensamiento, dice. Vislumbrar la intemperie nos devela que aún no habitamos. Es decir, inmiscuirse en habitar, de alguna manera nos quitaría de esta intemperie. Y continúa, luego avanza el libro en esta parte y continúa, dice: una palabra no porta la textura de un puente. En ese momento habla de un puente. Habrá que palpar los hierros, el empedrado, la vibración. El lenguaje no alcanza para transmitir un sonido. Es necesario escuchar. Y continúa, dice: entendemos de qué trata ese puente cuando nos paramos allí, sin mapas ni descripciones posibles, siempre con esa disposición a, estar receptivo, ¿no? Más que esta preconcepción, estar receptivo de lo que se va a experimentar. Y a eso lo, lo remarca aún más diciendo: que todo nos devele, que un destello de amor y de horror cruce nuestras calles, cualquier cosa menos la indiferencia. Y dice: todo suelo es fértil para desenterrar el tiempo. Un poema es eso que arrancamos a la lluvia sobre los siglos, parcelas de infinito. Y a esto que mencioné al principio también es muy interesante cuando comenta de que, o sea, comenta desde un área un poco epistolar y siempre vinculando con algunas experiencias personales, por decirlo así, pero la experiencia personal potenciada a estos ejes, a estos núcleos que he estado comentando. Entonces él dice en una de las partes finales: me pregunto qué es ser un hombre, y me respondo: aprender a perder. ¿Qué fue lo que me hizo hombre? Dice: el dolor, las trompadas, las cicatrices, lo que de mi cuerpo aún sobrevive. En estas ruinas hay unas fotografías que se ven como unos lugares con ruinas, pero siguen. Entonces se genera como este espacio, esta dimensión ambigua de la ruina, de lo que está, y desde esas ruinas también pueden ir floreciendo o brotando un verdor de pequeñas eh, plantas o cosas así. Pero están las ruinas, es decir, aquí hubo daño, aquí pasaron cosas, aquí se cayó, y vuelve a surgir algo pequeño o no, pero sobrevive. La religión Hölderlin de Javier Galarza, si se podría mencionar en algunas pocas palabras, algo relevante, es ese intento de acentuar el ser, por decirlo así, esto que es y que tantas veces es omitido, apagado, por no querer verse metido en una circunstancia quizás incómoda, pero que inevitablemente sobrepasa e irrumpe, donde el pensar poético, la poesía cobra un rol fundamental frente al modo de existir. La poesía como un pensar otro, un pensar, digamos, un tanto periférico en comparación con un pensar predominante, utilitario, eh, ordenador, estático, que busca una estática, una fijeza, una seguridad. Por ello, este libro, para quien les habla aquí en Licay, es sumamente valioso contar con realizar este capítulo dedicado a la religión Hölderlin. Yo tengo muy presente que desde que empezaron a salir las primeras noticias de esta publicación, algunos fragmentos, más o menos comprender de qué podía tratarse este ensayo filosófico poético, ya personalmente sentía un interés muy importante, por lo que pudiera eh,
obsequiar esto, ¿no? Atraía un magnetismo. Y por supuesto, es inevitable que me hubiese encantado haber contado con el querido Javier Galarza en una conversación, pero eh, tal como dice el libro, seguimos intentando de alguna u otra manera aún así rescatar la obra, rescatar también las reflexiones que tanto generaba Javier Galarza en su poesía, en su escritura, de una manera tan singular y tan valiosa para nuestra época y para la posteridad también. También quisiera, ya más o menos en este momento crepuscular del capítulo, agradecer la apreciada labor que realiza la querida editorial Yantén. Le quisiera mandar un saludo a todo su equipo, hacen una, por supuesto que en singulares por este libro muy valioso, pero es mucho más allá de eso, es por su labor poética y de los ensayos que también están publicando y todo lo que hacen. Así que mi gran y afectuoso saludo a Editorial Yantén. Para cerrar, solamente quisiera rescatar una última cita que no está en el final del libro, sino que está al principio del libro, de la religión Hölderlin, que dice así: es mi voluntad encender fuegos, lugares de rescate, leer a Hölderlin, preparar ese brillo donde habita el esplendor de lo sagrado en el interior de cada cosa. Y tomando este preparar ese brillo donde habita, lo que se mencionó, me parece inevitable leer un poema de Hölderlin que es Ánimo. En esta ocasión voy a leerlo de la traducción de Eduardo Gilbera. Eco del cielo, sagrado corazón, ¿por qué? Di, ¿por qué enmudeces entre los vivientes? Oh libre, es que duermes eternamente desterrado por los impíos a la noche inferior. Es que ya no vela como antes la luz del éter y no florece la vieja madre tierra. Ya no ejercen el espíritu ni el amor sonriente su derecho de acá para allá. Solo faltas tú, con todo, te invocan los celestes y te sopla, como en una campiña asolada, el aliento moldeador y silencioso de la naturaleza, que todo lo despeja y anima. Oh esperanza, pronto dejarán de cantar solos los bosques la alabanza de la vida, pues llega la hora de que el alma más bella se proclame de nuevo desde bocas humanas. Entonces se formará el elemento aliado con los mortales y enriquecido con la devota gratitud infantil, se expandirá el pecho infinito de la tierra y serán otra vez nuestros días como flores, donde se mira el sol del cielo repartido en callada alternancia y de nuevo se verá la luz en su júbilo, jubilosa, y el que reina sin habla y desconocido prepara el futuro, el Dios, el Espíritu, se declarará un bello día de los próximos años en palabras humanas como antes